Bueno, ¿cómo les fue con la lectura de Jueces? ¿Fácil, difícil, compleja, preocupante, todas las La, de, anteriores? la lectura fácil, el análisis de pronto un poquito La complicado. tarea, la tarea fue lo Exacto, complicado. exacto. Ok, Es mi bueno, humilde opinión. muy bien, Carmen. No sé los demás qué piensan Humilde de opinión por 15. por 15. Los demás, ¿qué les pareció la lectura? ¿Cómo tomo yo eso? Como ese silencio profundo. Una lectura muy profunda. Sí, silencio profundo, lectura profunda. Bueno, menos mal, porque vamos a conversar la primera parte de la clase de la lectura, sobre sus impresiones de la lectura y del libro de Jueces, sobre todo porque es uno de los libros, yo me atrevería que del Antiguo Testamento, yo creo que es uno de los más mal enseñados y más mal entendidos, ah, porque no tenemos mucha claridad acerca del valor de todas estas historias y estos relatos que hay dentro de ellas, ¿cierto? Entonces, la lectura nos ayudaba como a entender un poco eso. Entonces, hoy digamos que vamos a iniciar teniendo un tiempo para conversar acerca de la lectura y hablar de nuestras impresiones de esa lectura, ¿cierto? Lo que de pronto no fue claro, lo que les fue difícil. Aquí yo quiero que también podamos conversar si en algo no están de acuerdo, ¿cierto? Porque eso hace parte también del análisis, ¿cierto? O decir, esto me parece complejo, es demasiado profundo, bueno, no sé. Entonces aquí quiero y como resulta que ustedes tienen una nota de clase, hoy también, ya Javier ahí abrió los ojos. Apenas dije nota de clase, de participación en clase hoy, yo quiero escucharlos para saber cómo les fue con la lectura y saber qué piensan, qué pensamientos traen la lectura de esto. Y por eso la importancia de la lectura analítica, ¿no? Que analizamos de lo que leemos. No podemos tragarnos entero todo, ni estar en desacuerdo con todo, ¿cierto? Pero por lo menos decir por qué sí, por qué no. O si les pareció bien, bueno, decir, bueno, esto me pareció importante, relevante. El autor toca varios temas importantes, entonces, bueno, no sé, los escucho en el conversatorio. Bueno, profe, yo considero que el autor, para mi entender, tocó todos los temas de Jueces, o sea, me pareció muy explícito en todas sus apreciaciones, o sea, él estaba aclarando por qué el libro de Jueces se llamaba de esa manera, nos explicó un poquito quiénes fueron todos los jueces, la importancia de cada uno, cuál fue relevante, cuál no fue relevante, qué le quería enseñar al pueblo de Israel con denominar jueces, con esa denominación de jueces, la parte histórica, la parte religiosa de ese libro, pues para mi parecer, creo que lo explicó de una manera breve el contenido del libro de Jueces. Carmen, ¿qué fue lo que tú consideras que para ti fue lo más importante de la lectura? Para mí lo más importante de la lectura es que eh, el pueblo de Israel necesitaba sí o sí un líder para poder caminar con Dios, porque, o sea, cuando Josué desapareció, Josué ya no estaba, José falleció, este, parece que quedaron como en cero, o sea, no se acordaron de todo lo que aprendieron en el tiempo con Moisés, en el tiempo con Josué, que Dios los estuvo acompañando, los estuvo apoyando, y cuando Dios no les nombró un líder
nombrado por Dios, cuando Dios no les dio un guía, un líder, el pueblo de Israel empezó a hacer, o sea, como si no hubiesen tenido la presencia nunca de Dios en sus vidas, en todo el tiempo que Dios estuvo con ellos, o sea, se perdieron cada uno, como anda el mundo ahora, cada uno empezó a hacer lo que mejor le pareció. Y cuando tenían un líder, trataban de seguir Carmen, al frente líder. a eso, Ajá. ¿el líder resolvió el problema o lo empeoró? En Según la algunas lectura que ustedes hicieron de jueces. En algunas veces lo resolvía, pero algunas veces era Pero peor, ¿qué resolvía? Porque ¿cuál era el problema de Israel? Y yo quiero escucharlos ahí. que se apartaron de Dios, empezaron a desobedecer y a hacer lo que mejor les parecía. Entonces, Ajá. ¿Y ese problema se resuelve en el libro? no, No. no creo, no. Entonces, ¿el liderazgo sirvió? No, bueno, entonces viéndolo de esa manera, no. No, yo leí la misma lectura que ustedes leyeron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de jueces según la lectura y según... Servía temporalmente el liderazgo, pero el asunto era que se apartaban de la palabra. O sea, había una instrucción dada y ellos violentaban esa instrucción. Trataban de hacer, entre comillas, guiar al pueblo a la palabra, guiar al pueblo a buscar, pero cada quien, como dice el mismo libro, terminaba haciendo lo que bien le parecía. O sea, no tenían como centro, como eje central de su vivir la palabra del Señor. Que en su Ajá. momento Moisés se lo repitió, Josué se lo repitió, y en los jueces, más de un juez también lo repitió, lo mantuvo, haciendo el énfasis de que debían estar, volver a la palabra. Ujú. Muy bien. ¿Qué más leyeron? Ahora, perdón, ahora también es interesante que Dios es el que hace el pacto con el pueblo. Y el pueblo, Dios se mantiene fiel a su pacto y el pueblo invalida su pacto al apartarse de la palabra. Ajá. Buenas Los noches. demás. Buenas noches, Erika. Estamos conversando de la lectura. Sí, estoy aquí escuchando también. Bueno, yo creo que una de las cosas que realmente me llamó la atención de la lectura es precisamente la relación que el autor hace entre ese deterioro moral y social de Israel debido al incumplimiento al pacto. O sea, como que queda como que hace esa relevancia. O sea, Israel está en este estado es porque realmente no ha cumplido el pacto hecho con Dios y que Josué y, bueno, Moisés y Josué ratificaron, ¿no? O fue Ujú. ratificado pues con Josué. Entonces, yo creo que eso fue algo que fue como bastante importante porque uno allí puede ver las consecuencias terribles que tiene la desobediencia y cómo el pueblo va cayendo sí, en un deterioro moral, social, por causa de esa desobediencia al pacto. Y Ujú. otra cosa que me llamó mucho la atención de la lectura es que el autor dice que, o sea, estas historias no se pueden tomar como textualmente o aplicar textualmente. Y eso es interesante porque de muchas veces tomamos a estos jueces los eventos que sucedieron allí y de alguna manera queremos buscar una aplicación para el creyente y eso me llamó la atención. Pero, o sea, aunque no se pueden aplicar textualmente, o sea, es innegable ver como el mover de Dios en toda la historia. Y Ujú. resalto el hecho de ver a Dios como, digo, o sea, la misericordia abundante de Dios a pesar de la infidelidad, a pesar del pecado, a pesar de todo del caos que había allí, pues allí el Señor siempre cuando ellos volvían a arrepentimiento, extendía su misericordia sobre ellos y bueno, levantaba a alguien que pudiera ayudarlos en el proceso para derrotar a sus enemigos. Entonces es bien bonito ver eso,
uno puede ver a Dios actuando en medio de la historia, ver su misericordia, su gracia, su fidelidad, Ujú. a pesar de, y ver las terribles consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y cómo el pueblo llegó a un estado tan terrible por causa del incumplimiento al pacto. Esas fueron las Muy bien, cositas. Erika. Una de las cosas que yo quiero resaltar de lo que acabas de decir de la lectura y que el autor es bastante enfático y al igual que lo dice de Josué, es que no son modelos que son repetibles, ¿cierto? Nosotros no somos Josué y ninguno de nosotros es ni Sansón, ni Jefté, ni Otoniel, ni Débora, ni nada de eso. Ahora, recuerden lo que dijimos en la primera clase, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de estos libros? El propósito de estos libros es un propósito teológico, ¿cierto? Tiene no contarnos cómo sucedió literal paso a paso, sino que el autor bíblico juntó las historias de tal manera para darle un sentido teológico, para decirnos por qué Israel llegó a dónde, al exilio, por qué terminó apartado, exiliado de su propia tierra por los babilonios. No llegó gratis ahí, ¿cierto? Llegó porque fue cediendo en los espacios. Entonces ahora, claro, en eso, como su propósito es teológico, pues claro que está la intervención de Dios, ¿no? Y esa es la finalidad también que el autor bíblico empieza a mostrar dentro del relato. Gracias, Erika. No sé quién más nos quiere hablar un poco más de la lectura, así como Erika nos lo mencionó. ¿Qué les impactó? Él toca temas interesantes como el de la violencia, el de la guerra santa. Ninguno ha dicho nada de eso. Esos son temas interesantes porque a veces se justifica la guerra a partir de estos textos. ¿Qué dice el autor de eso? Me quedo preocupada porque siento como que no hubieran leído, muchachos. A ver, cuéntenme. Javier sí confiesa de entrada, sí, estás perdonado, Javier. Por lo menos has tenido decir, no leíste, pero me imagino que vas a leer, ¿cierto? Ok, bueno, Jessica, ¿usted leyó o no leyó tampoco? Ahí unida a su esposo, pues, ahí ya es una sola carne, pues, ahí ya hasta en la no lectura. Pero bueno. Los que sí leyeron, cuéntenme pues qué piensan de esos elementos que menciona la lectura, que son muy importantes y que yo quisiera que no los pasáramos desapercibidos del libro de Jueces. Creo que hoy los agarré muy mal agarrados, muchachos, porque tanto silencio quiere decir que o no leímos bien o no leímos, ¿cierto? Entonces, bueno, no podemos dialogar de un tema si no lo hemos leído, ¿cierto? Entonces ahí se pierde una riqueza hoy de la clase de estos temas si no se hacen las lecturas, si no se piensa sobre esto, ¿cierto? Estos son temas importantes. Miren, les voy a mostrar. Aquí hay un tema importante ah, que es el tema ah, de la Guerra Santa, ¿cierto? Y yo quisiera que alguno de ustedes lo pueda leer y podamos conversar en tema de esto, porque estos libros, desafortunadamente, mucha gente los utiliza para justificar la guerra y la violencia, y ese no es su propósito. Entonces, también hoy quisiera que pudiéramos conversar de eso y de lo que nos dice este pasaje. Entonces le voy a pedir a alguien que por favor lo lea con voz alta desde donde dice la Guerra Santa y miremos un poco más este tipo de Yo lo leo, temas profe. para que podamos conversar. Javier, ¿lo quieres leer tú? Sí. Ok. El punto 3, ¿no? La Guerra Santa. Dice, los relatos de los jueces y del libro de Josué nos plantean la pregunta por la Guerra Santa. ¿Existió en Israel este concepto?
Una lectura de pasajes particulares nos permite afirmar que en el Antiguo Testamento no existe el concepto de guerra santa o sagrada. Solo en 3 oportunidades se menciona la expresión guerras de Yahvé. Números 21:14, primer libro de Samuel 18:17 y 25 y 28. Y el primer caso es solo una cita del libro de las guerras de Yahvé, un material ya perdido. E. von Rath creyó ver la guerra santa en las narraciones del paso del Mar Rojo, Éxodo 14, y en batallas tales como las descritas en Josué 10, Jueces 7 y primer libro de Samuel 7. Sin embargo, estas pocas alusiones no alcanzan para postular una teología de la guerra santa ni para suponer una línea interna dentro de las Escrituras. La expresión extendida, Jehová de los ejércitos, que aparece numerosas veces en los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y en los profetas, pero nunca fuera de estos, no implica la idea de una guerra con valor ritual, sino que más bien expresa el poder de Dios ante sus competidores, los dioses cananeos y asirios. Por otro lado, es preciso recordar que en aquellos tiempos toda la vida estaba impregnada de cierto halo de sacralidad, aún las cosas más seculares, y por lo tanto no debe extrañarnos este tipo de expresiones. Puestos en la balanza, no encontramos sustancia suficiente para decir que en el antiguo Israel la guerra santa fuera parte de su ideario. Muy bien, gracias. ¿Qué les dice a ustedes de eso de la lectura de Jueces acerca de la Guerra Santa? ¿Qué despiertan ustedes lo que acaba de leer Javier? Profe, yo podría pedirle a usted que me pueda ampliar un poquito el concepto de guerra santa. La Guerra Santa es la guerra que se justifica a nombre de Dios, ¿no? Yo voy invado y mato a gente a nombre de Dios porque Dios me dice que yo vaya y lo haga. Esas son las famosas guerras santas. Una guerra santa fue como la de La los Santa caballeros Inquisición. templarios y la Inquisición, ¿cierto? Ellos dijeron, hay que cristianizar y el que no lo cristianizan, para que te lo mataron. Y mataron a una cantidad de morados y de gente, ¿cierto? De musulmanes. Es más, hasta el día de hoy los musulmanes no pueden escuchar la cruz, no la soportan, porque a nombre de la cruz los asesinaron. Eso fue una guerra santa, ¿cierto? Justificada, ¿cierto? Con la cruz, y realmente pues es todo lo contrario al evangelio, ¿no? Entonces, estos libros muchas veces son utilizados para justificar ese tipo de guerras. Pero algo que el autor está diciendo es que no se encuentra ningún registro con peso en la Biblia que nos permita promover la guerra santa, ¿cierto? Se dio por condiciones, digamos. Ahora, una de las cosas que utiliza y el género literario de Jueces es que utiliza el sarcasmo como una forma de crítica a la violencia que el libro especialmente de Jueces muestra. Y eso muestra, ahora, Jueces se conoce como los 400 años de oscuridad de Israel. O sea, este fue un periodo muy oscuro, por eso se le conoce los 400 años de oscuridad de Israel, ¿cierto? Porque cada bien hacía lo que parecía. Ahora, estos líderes jueces que se levantan no son una pera en dulce. Y si ustedes ven, digamos que es como un crescendo que tienen, del menos malo, digámoslo así, o del que más o menos obedece al Señor, y ya al punto clímax del peor juez que llegamos a tener, y no son modelos de fe como tal. Vemos la intervención de Dios en su pueblo, pero estos libros y libros como el de Jueces nos muestra la decadencia espiritual
humanitaria, religiosa, que estaba experimentando el pueblo de Israel. Eso es lo que sacan todos estos relatos. No son para imitar a Sansón, no es para imitar a este Gedeón ni a Jefté, no, no son modelos reproducibles, digámoslos así, ¿cierto? Y ese era el concepto que hace 8 días les hablaba de que nosotros no somos el héroe del relato bíblico, ¿no? Primero el pensar, porque a veces nosotros cuando predicamos, y esto ya son notas de actualización, ¿qué hacemos con estos libros entonces para predicarlos y enseñarlos, ¿no? Porque pues necesitamos predicarlos y enseñarlos, pero hay que predicarlos y enseñarlos como es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso, y ahorita vamos a hacer un ejercicio con el caso de Sansón, que vamos a revisar, y por eso les decía, miren, la importancia de la Torá o del Pentateuco para poder entender estos libros. Sin esos libros no podemos entender bien, y especialmente no podemos discernir bien estos personajes que encontramos en libros como el de Jueces. Javier. Bueno, profe, claramente, yo he escuchado acá en Colombia hablar a pastores o a personas que dicen que incluso creo que algunos grupos narcotraficantes o grupos guerrilleros alzados en armas se justifican o justifican sus acciones basado, creo que en el libro le escuché a un pastor decir, en el libro de los Macabeos, creo que fue. Él justificaba su grupo eh, delincuencial con el libro de los Macabeos. Y pues sí, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, entonces, ¿cómo hace uno para entender el tema donde Dios envía al mismo pueblo de Israel, por ejemplo, en el caso del rey Saúl, cuando se le da la orden y le dice que mate a todo el mundo y mate aún los niños de pecho, mate todo? Sí. Entonces es una orden directa de Dios. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para explicarle a una persona y no se justifique de allí para impartir justicia por sus propias manos? Nuevamente, hay que buscar cuál es el sentido teológico del relato dentro de la historia. No son aplicables directamente. ¿Sí ven la diferencia? Vean, a ninguno de nosotros Dios nos va a decir que vayamos y matemos a nadie. Eso sí, ténganlo por seguro, ¿cierto? Y no nos está dando permiso para hacerlo. La pregunta que nosotros como lectores, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros es Saúl, ninguno de nosotros es el rey de Israel, ¿cierto? No somos Israel, somos ¿qué? Colombianos. Entonces, no es equiparable porque no es lo mismo, ¿cierto? Ahora, nuestra tarea como estudiosos y como intérpretes de la Biblia es preguntarnos, ¿por qué está ese relato ahí en la Biblia? ¿Cuál es el sentido teológico que le aporta? ¿Cuál es el momento histórico de Israel para poder nosotros enseñar acerca de eso y encontrar los principios teológicos que sí tienen que ver con nosotros? Ahora, ese relato particularmente lo que revela es el problema del corazón de Saúl, que es la desobediencia. Ahí radica el problema, no en que matar a la gente. Ese no es el foco del relato. El foco del relato es en la desobediencia y en el problema del corazón de Saúl, que no tuvo corazón para amar a Dios ni para obedecerlo. ¿Sí ven la diferencia cuando yo le pongo el foco que no es al texto porque él pierdo su sentido teológico? Entonces no es reproducible. Primero, ninguno de nosotros ni es Samuel, ni es David, ni es Saúl, ni es Natán. No, tenemos que mirar cuál es el principio teológico. Y ahí el problema es para revelarnos. O sea, ese relato tiene un propósito y su propósito dentro del relato es mostrarnos el problema de desobediencia de Saúl como rey, que no quiso obedecer a Dios, que no quiso escuchar a Dios y que no le importó que Dios le quitara su presencia ni el reinado, porque quiso agradar más al pueblo que a Dios. Y eso es lo que vamos a mirar un poquito más cuando miremos
perdón, sí, Samuel primero y segundo de Samuel y Reyes, ¿cierto? Que aquí empezamos a ver, se supone que con Josué, uno dice, pues Josué deja al pueblo medianamente bien, digámoslo, ¿no? En términos, digamos que hasta ahí dentro de la historia lo deja medianamente organizado, establecido. No está perfecto, pero digamos que en términos generales uno pensaría funcionando. Pero en el caso de ya jueces, pues uno esperaría que pues todo marchara bien, ¿no? Pues uno como lector esperaría eso. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Empieza a ir en una ¿qué? Decadencia. Decadencia espiritual, moral, religiosa, política. Y digamos que sí, hay un líder que Dios levanta, pero también son líderes imperfectos y unos más imperfectos que otros, pero su propósito no es para ser el modelo de liderazgo. Es más, la mayoría de los modelos que encontramos en jueces son antimodelos de liderazgo, ah, porque están llenos de ambivalencias, de ambigüedades, como en el caso de Gedeón, dice, yo no voy a ser rey, pero le coloca a su hijo, mi padre es rey. No les voy a cobrar impuestos y les cobra impuestos y se comporta como rey. Recuerden, la forma en que se cuenta el relato no nos va a decir, como en el caso de Reyes, e hizo lo malo, e hizo lo malo. No. El lector que tiene en su mente, tiene a Deuteronomio en su mente. Y puede leer con los lentes del Deuteronomio si eso que está pasando ahí o no es algo que honró o no al Señor y que agradó al Señor. Ahora, como lo que dijo, creo que fue Erika, se ve la fidelidad de Dios a pesar de eso. Y el plan de Dios con su pueblo a pesar de eso. Pero sí vemos el nivel de decadencia de Israel. Y este libro nos muestra eso, la decadencia de Israel y por qué empieza y termina como empieza y termina, ¿cierto? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía, ya se empezaron a apartar. Y nos empieza a preparar porque llega entonces al libro la monarquía, porque pues tampoco funcionó este sistema tribal de jueces, porque no hubo, porque había una crisis también de liderazgo. Entonces hay una crisis de liderazgo, el pueblo hace lo que se le parece, porque digamos que hasta Moisés y Josué había un liderazgo claro, firme y con la idea clara de qué era lo que se quería y hasta dónde se iba, ¿no? Y Josué tenía claro, pero no sabemos qué pasó después de Josué, por qué no hay un liderazgo tan claro y tan firme como en el caso de Josué y de Moisés, que tenían la claridad del pacto, de la palabra, de mantenerse en ella, pero ya después tenemos un liderazgo que no. Y son 4 siglos, miren, es que estamos hablando de 400 años en que el pueblo se la pasó en ciclos de... Y ya vamos a mirar un poquito el tema de los ciclos, pero sí quería hablar un poquito de la lectura, pero desafortunadamente si ustedes no leen, pues no, nos perdemos la riqueza de la lectura y de la conversación. Entonces, digamos que hoy esa parte no funcionó como quisiera, pero vamos a mirar un poquito el libro de Jueces y quisiera también como hacer un breve cierre de Josué para que podamos ya hacer algunos ejercicios también de Biblia hoy que quiero que comparemos cómo el Pentateuco nos ayuda a entender un poquito más estos tipos de libros y hacer un ejercicio con uno de los jueces el día de hoy. Bueno, ¿cómo se sienten después de este intento fallido de un conversatorio? Yo me siento súper mal porque yo siento que no hice la tarea, es que creo que no me quedó, no la tenía ni siquiera la tenía clara, de verdad. Lo de el informe de lectura. Sí, porque yo hice otro, yo no sé si usted se dio cuenta que yo le envié un correo electrónico. Como yo no estuve en la primera clase, yo hice fue lo que, yo me vi en la clase en diferido. Entonces yo Ajá. seguí el paso de la clase y hice el ejercicio con el primer capítulo de Josué, todo lo de la clase, o sea, todo lo de la parte de la trama, todo.
Ah, sí, Hace- lo que estamos trabajando en clase, sí. Pero recuerden que las tareas que hacemos en clase son diferentes a las tareas de lectura. Tienen dos tareas de informes de lectura, ¿sí recuerdan? Una de jueces, ¿cierto? Que se les mandó, y otra la de de la clase. Reyes. ¿De Reyes o de Reyes, Crónicas? De Reyes, Primera de y Reyes. Reyes. segunda, sí, primero y segundo de Reyes. Y primero y segundo Disculpe, de Reyes. yo Ujú, tengo una pregunta. sí. Bueno, con relación a lo que usted está mencionando, yo recuerdo que la semana pasada, bueno, con la semana anterior, usted mencionó que no todo en el Antiguo Testamento es aplicable al verse a la luz del Evangelio. O sea, cuando estábamos hablando de la historia en símbolos, o sea, que toca ver como la historia completa para poder dar em, como una interpretación más clara a ciertos Sí, eventos de pero la no es que no sea aplicable, o sea, toda la palabra de Dios es aplicable, ¿cierto? Ahora, Sí, es cómo se aplica. Y exacto. hay cosas que, ¿en qué sentido que no se aplican? Pues leyes rituales, por ejemplo, nosotros no tenemos que rendir todas esas leyes rituales que nos menciona Levítico y todo eso, pues porque nosotros no somos Israel, no tenemos templo y no necesitamos eso. Ahora, Claro. el Evangelio sí nos dice cómo se ha cambiado, se ha transformado o se debe entender mejor. Y eso es lo que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en el caso de la Guerra Santa. Miren, hay gente Exactamente. que justifica la muerte y los asesinatos y la violencia. Y yo les voy a decir, el Evangelio no nos muestra eso, ni Jesús. Y eso nos tiene que dar una pista para entender qué piensa Dios de la violencia. Sí, Ah, precisamente por eso, disculpe, precisamente por eso estaba, o sea, mirando como ese contexto de lo que hablábamos la semana pasada, porque, o sea, si vemos la Guerra Santa o los genocidios que de alguna manera a veces parecen en la Biblia, cuando, como lo que mencionaba Javier, que bueno, acaba con todo, parece que fueran como ese tipo de genocidios, ¿no? Entonces, sí, pero no son obvio, guerras santas. Acuérdense lo que exactamente. acabamos de leer. La Biblia no da permiso para las guerras santas. Exactamente, Recuerden, entonces pensando en lo que otro, usted mencionó acerca del Evangelio, o sea, cómo se ve en el Evangelio esto, pues nos ayuda a nosotros a entender de que no es el corazón de Dios realmente la guerra santa, ni el genocidio, ni la violencia, no lo justifica ni para nada. la... O sea, cuando, Y que la cuando vemos iglesia no debe promover la violencia. Miren, esto es un exactamente, principio que nos saca de ahí. Ahora, exactamente. el libro de Jueces es una crítica a la violencia que se vivió en esa época. No es que les da permiso para la violencia, es una crítica a la violencia. Ah, por eso llegaron allá. ¿Qué se le criticó a los otros pueblos? Que eran malvados, que eran injustos, que eran corruptos. ¿Y qué es Israel en Jueces? Todo eso. Todo eso. O sea, ellos no llegaron al exilio por gratis, llegaron porque fueron cediendo. Y eso era lo que yo les decía a unos estudiantes míos de Antiguo Testamento. Miren, sí hay un sistema de ética, de principios y de valores que el Antiguo Testamento nos deja del carácter de Dios. Miren, el trato hacia los extranjeros. Y le dice, cuidarás al extranjero porque extranjero fuiste. Si hay un sistema de valores, cuida a los más vulnerables de la sociedad. ¿Quiénes eran en esa época? Los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón de Dios le importa a los vulnerables de una sociedad. Si hay un sistema de valores y de... Piensen en la tierra. ¿De quién es la tierra? La tierra es de Dios. Y eso lo mirábamos hace 8 días. Eso que nos dice que sí hay unos principios y valores sobre qué es de quién. Mis amados hermanos, usted y yo no tenemos nada, así tengamos una cuenta grande en el banco. Todo le pertenece a Dios. Porque ese es un principio de la ética y de la fe. No es acumular, porque todo le pertenece a Dios. O sea, miren, ese es un sistema de valores. Ahora, que a mí no me guste es otra cosa, ¿cierto? Como decía
un estudiante mío una vez enojada en la clase, yo le dije, "Vea, yo no tengo la culpa que la Biblia diga que la tierra es de Dios. Yo sencillamente acepto que eso es una verdad. Porque por eso nadie podía tener ninguna propiedad a perpetuidad para que ninguno quedara sin ninguna posesión. Miren, lo que pasa es que esa parte no nos gusta leerla y la leemos porque estamos permeados por un sistema altamente capitalista. Pero el sistema de valores de la Biblia sí nos debería transformar a nosotros, cómo entendemos hoy la sociedad. Y yo escucho creyentes promoviendo la guerra santa, la violencia y la muerte. Pero yo encuentro en la Biblia un sistema de valores de la dignidad humana. Y miren lo chistoso, yo les digo a los estudiantes, nosotros somos muy incoherentes. Promovemos la vida y se decimos somos pro vida y salimos a marchar, pero ¿por quiénes? Por los no natos, por los no nacidos. Pero no marchamos por aquellos que consideramos que su vida es de mejor valor, de menor valor porque consideramos que somos muy malos. Eso está bien. Yo he escuchado a creyentes que dicen, eso está bien que los maten por malos, por revoltosos en las revueltas que hubo hace un año. Entonces digo yo, no es que somos pro vida, pues. Si entendiéramos el concepto de la dignidad humana, ¿de dónde viene? La dignidad humana es dignidad humana porque todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis. Y no dice si es bueno o malo. Y si nos vamos a Romanos, dice que no hay ni uno bueno. Entonces, si fuera así, ninguno de nosotros, hermanos, estuviéramos acá. Sencillamente dice porque todo ser humano es creado a imagen y semejanza. Y ahí radica su dignidad. No importa si es más pecador que yo, porque a veces nos consideramos así, ¿no? Pero nosotros le quitamos la dignidad a la gente porque pues tiene una forma de vida que no aceptamos. Pero no la pierde por eso. Y el pecado no le quita la dignidad, porque toda persona es imagen y semejanza de Dios. Puede distorsionar la imagen, pero no la quita y no le quita su dignidad. Entonces, miren el sistema de valores que nos da el Antiguo Testamento para entender estos textos. Entonces, la muerte se puede justificar y la violencia de estos casos tan grandes. ¿De qué manera la podemos justificar, cierto? Entonces, el Evangelio sí nos da unos lentes para poder ver. Y yo pienso en el Sermón del Monte, las palabras de Jesús tienen que ser autoritativas para nosotros. Bienaventurados los pacificadores. No dijo los que promueven la violencia y la división y la polarización de un país. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Será llamado príncipe de paz. Eso nos dan algunas pistas un poco acerca de eso. Bueno, no sé si eso les ayuda a entender un poquito el sistema de valores que encontramos, que nos ayuda a repensarnos, ¿no? Ahora, yo no quiero dejarlos con dolores de cabeza, pero sí animarnos a pensar a un poco distinto estos libros del Antiguo Testamento. Javier, yo no sé, te quedaste como ya, como que no va a poder dormir Jessica, hoy no te va a dejar dormir. No, profe, porque, por ejemplo, usted dice que el Evangelio ciertamente nos da una visión más amplia de las cosas. Gracias a Dios, pues nos ayuda a entender mucho mejor las cosas. Pero usted dice que el Evangelio nos muestra un Dios ¿cómo fue que dijo? No apoya la violencia, no ama la violencia, algo así, o no está de acuerdo con la violencia. Sí, Pero sí, entonces me llama mucho la atención y eso no puedo entender, no hay yo cómo entender cuando Dios entonces, él mismo era quien daba la orden a la nación de Israel de hacer juicio ante las otras pero naciones. Sí, Javier, sí me el entiende. Dios del Él mismo, Antiguo y del Nuevo es el mismo. correcto, sí, por eso. Entonces, en eso no hay cambio. Ahora, ¿qué es el problema que tenemos? La forma en que concebimos que fueron escritos estos libros. ¿Sí ven ahí la diferencia? Recuerden, fueron escritos con un sentido teológico, no para contarnos literalmente cómo pasó cada cosa.
¿Sí notan ahí la diferencia allí o no? En ese concepto. Lo que pasa, miren, lo que pasa es que cuando nosotros leemos estos libros creemos que todo pasó al pie de la letra tal cual. Y no necesariamente tuvo que pasar al pie de la letra tal cual, porque su propósito nuevamente es mostrar el nivel de decadencia de Israel, ¿cierto? Ahora, eso no estoy diciendo que no sucedió, pero que hacen muchas veces en la forma en que se escribió, se incrementa lo que se dice, ¿cierto? Esos son figuras literarias como la hipérbole, y les voy a poner un ejemplo en el Evangelio, digamos de una manera más sencilla. Juan dice, y si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros de la tierra. Eso es una exageración, como que no iban a caber pues en todos los libros de la tierra. Pues eso es una exageración para decir que era qué, que era mucho lo que Jesús dijo y qué hizo y no se alcanzó a registrar, ¿cierto? Esos son hipérboles, ¿cierto? También pasan en estos, lo que hacen es mostrar para resaltar puntos. Por eso el asunto es cuando los tomamos literales y perdemos de vista el sentido literario de estos libros. Entonces recuerden que la Biblia también es literatura y al ser literatura tiene unos componentes literarios que hay que tener en cuenta cuando yo los leo. Entonces su propósito no es contarme a mí qué pasó literalmente con los muros de Jericó. Su propósito es teológico, de decirme cómo Dios derrotó a Jericó. No si pasó literalmente lo que pasó. Ahora, lo mismo con el Mar Rojo, ¿cierto? Dicen que el Mar Rojo no era tan rojo como era, sino el Mar de los Juncos, que era más chiquito. Pero eso no le quita el poder a Dios. Y no le quita que es palabra de Dios. ¿Sí logran ver eso? No sé si Javier, si eso te ayuda. Ahora, yo no quiero quitarles el sueño, les estoy hablando de que la Biblia es literatura, ¿cierto? Ahora, miren, el problema es que nosotros tenemos un concepto de palabra de Dios muy cortito y muy chiquito. Ah, el concepto de palabra de Dios no depende de quién escribió el libro y no depende de cómo se escribió el libro. Sencillamente es porque es inspirado por Dios y por eso arrancamos la primera clase diciendo eso, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros venimos de la tradición histórica de que el Señor le sopló y el otro escribió tal cual como Dios le escribió, le sopló, ¿cierto? No, lo inspiró, ¿cierto? Y eso quiere decir que el autor también tiene un componente del estilo de literatura. Miren, la literatura apocalíptica aparece como literatura apocalíptica porque era el género que circulaba en su época. Y era un género que era, digamos, como encriptado para que la gente no supiera con toda el lujo de detalles, por ejemplo, Apocalipsis, de que se estaba hablando del imperio, porque pues donde se encontrara eso, pues los mataban. Entonces era un tipo de literatura que tenía unos componentes y hay que leerlo con esos componentes, ¿cierto? Entonces no se asusten, eso es parte de la belleza de estos textos. Lo que pasa es que eso implica que tenemos que soltar ciertas tradiciones nuestras con las que crecimos, que nos toca ampliar un poquito el pensamiento. Pero eso no les quita ni que sea palabra de Dios, porque siguen siendo palabra de Dios y siguen siendo autoritativos para nosotros. Siguen siendo palabra de Dios que podemos aplicar y vivir para nosotros. No sé si eso los tranquiliza un poco más. El tema de la violencia no es fácil, así que no se preocupen que en un curso de tan poquitas horas no vamos a poder resolver el tema. Pero les voy a mandar otra lectura para que eso de pronto les ayude a los que quieran hacerlo, miren. Pero en esto es importante que hagan las lecturas. ¿Por qué? Porque si no hacen las lecturas, pues no podemos conversar de esos temas y de las preguntas que las mismas lecturas les hacen a ustedes. Este es el espacio donde podemos hablar, miren. Aquí uno puede decir todo lo que uno quiera decir, pero en el púlpito no. En la predicación no y en la enseñanza no. Por eso estos espacios de conversación teológica y de argumentación, porque sí, porque no, ¿cierto? Ahora, miren, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, sigue siendo Dios. Y la crítica que hace el autor bíblico, recuerden que estos libros son anónimos,
es para mostrar el grado de maldad al que ha llegado Israel y el grado de violencia. Y que eso también muestra el nivel de descomposición social, religiosa, de fe. Miren, la violencia no trae nada bueno. Eso muestra el grado de descomposición de un país, eso muestra el mayor nivel de deshumanización que puede haber. ¿Y qué hace el pecado? Deshumaniza. ¿Qué es lo que hace el pecado? Eso, deshumaniza, ¿cierto? Que la vida del otro no vale. Y se puede justificar a cualquier costo, ¿cierto? Porque una cosa es más importante que la vida humana. Entonces, Jueces nos muestra ese nivel de decadencia de la sociedad y del pueblo de Israel en el momento en que empezó a vivir como bien le parecía y perdió de vista ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es quien nos alumbra y nos libra de la oscuridad. Entonces, estos libros hacen una crítica a eso, ¿cierto? Entonces, yo les animo que vuelvan a hacer la lectura de este libro. Como les decía, no son historias replicables, ¿cierto? Están para contarnos por qué Israel llegó al exilio, por qué Israel fue desterrado por los babilonios y por qué se apartó de la palabra y empezó a parecerse a los demás pueblos. Se supone que el llamamiento de Dios era, sean santos porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Cuál era miren, no perdamos de vista la promesa de Dios a Abraham. ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones. ¿Ustedes ven eso en la lectura del libro de Jueces? No, no vemos eso. Vemos todo lo contrario. Uno ve a una Israel que se parece a los otros pueblos. Entonces, hay un problema de liderazgo y miren, también yo creo que esto nos dan algunas lecciones para aprender. ¿Qué sucede cuando no hay un buen liderazgo? Cuando no hay un buen relevo generacional. Ahora, yo me levanto la pregunta, no digo que eso dice la Biblia, pero me la levanto yo. ¿Será que Josué no dejó un buen relevo generacional? Y lo que él sí aprendió clarito de Moisés, y Moisés sí lo preparó muy bien a él no preparó a otros, no sé. Esa es una pregunta que tal vez no podamos contestarla, pero pues que nos surge a nosotros como lectores. Piensen en muchos ministerios hoy día. Están mal porque no hay relevo generacional, porque se perdió los fundamentos de muchos ministerios. Miren, yo ayer estaba reunida con un ministerio de aquí de Colombia y decía, tenemos que cerrar una de nuestras organizaciones porque perdieron la ruta, porque se les olvidó cómo iniciaron y ya se terminaron, convirtieron en todo menos en lo que era y nos tocó cerrarlo. Y miren, eso es así, por relevo generacional, por crisis de liderazgo, porque no se forman buenos líderes. Y eso digamos que esa es nuestra nota pastoral del día de hoy, ¿no? Para que la tomen ahí. Lo que sucede con un pueblo, con una población donde no hay un buen liderazgo formado, saludable. Saludable. Maye. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, a la conclusión que llegué con el libro de jueces es que se lo voy a mostrar a mis hijos ya cuando sean grandes. Este, porque qué libro, vea, qué libro más sangriento. Y para, bueno, ver la cantidad de cosas bueno, que podemos aprender y ver, bueno, lo que usted nos ha enseñado en este momento es acercarnos al texto, pero también para ver de qué manera podemos conocer a Dios allí. Y wow, o sea, qué cantidad o sea, ver el reflejo muy respetuosamente
ya tratando el texto como tal, como un libro, el libro de la palabra del Señor, pero verlo en el reflejo de nuestra vida, de nuestra generación, de la etapa en la vida en la que nos encontramos en nuestro país, en nuestro momento. Y bueno, hablaba con Javier creo que el domingo acerca de eso, que es igual, o sea, es como la base de lo que hoy estamos viviendo. En cuanto, bueno, ya la etapa final del libro de Jueces, hablando ya del caso de abuso, de abuso sexual que se ve allí de los hombres al momento de llegar a buscar Ujú. creo que pues wow, yo decía, Señor, definitivamente está escrito lo que hoy estamos viviendo. Es un reflejo de lo que vivimos y la degradación en la que hoy estamos. Entonces, es vernos en ese mismo círculo vicioso en el que estuvo el pueblo de Israel todo el tiempo en la etapa del libro, ¿no? Ellos estuvieron esclavos, buscaban el favor del Señor, se arrepentían, el Señor los perdonaba, el Señor los ayudaba, volvían al círculo de la idolatría y ahí se repetía, y ahí se repetía. Entonces, vernos nosotros y ver la generación en la que estamos hoy día reflejados allí en ese libro. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención. La atención impactó bueno, al momento de leer el texto y lo que aprendí fue eso que me impactó bastante. Muchas gracias, Maya. Ahora, yo quiero hacer una salvedad. Nosotros no somos Israel, Obvio, sí, ¿cierto? claro. No lo Y soy. dos, no somos teocráticos, ¿cierto? Que eso es algo muy que tengo que corregir generalmente a la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a creer que somos un país teocrático. Nosotros somos un país democrático. Aquí no reina Dios, ¿cierto? ¿En qué sentido que no reina, no? Que en las elecciones no vamos a escoger al rey de Colombia ni nada que fue ungido por Dios, nada de eso, ¿no? Aquí cada uno tiene su nivel de conciencia para elegir ah, políticamente, ¿cierto? Y ahí tendríamos que hacer también una diferencia y yo sí quisiera animarles a pensar, porque estos libros de jueces, Josué, en el caso de Samuel y Reyes, sí nos dan pistas para entender asuntos políticos, porque tienen muchos elementos políticos, pero hay que leerlos con su buena lupa, porque pues nuevamente no somos Israel, dos, no somos un estado teocrático, entonces nosotros no estamos eligiendo al representante de Dios en la tierra, no, o sea, eso no va a pasar. Pero también animarles a pensar en el discurso de las personas, porque a veces nosotros seguimos personas y nos engañan facilito, facilito. Y después, porque vean, todos se convierten, todos van y visitan a las iglesias, todos van y hablan discursos muy lindos, pues, y ahí ya, mejor dicho, hasta de rodillas están, y si se pueden bautizar, se bautizan, pero miren, ninguno de ellos es el Mesías, ni tampoco es la respuesta a todos los problemas. Ah, pero sí tenemos la conciencia de revisar su discurso, de revisar su trayectoria. Miren, nosotros el problema es que no leemos, no estudiamos, no investigamos, no analizamos. Sencillamente repetimos y nos encanta mirar lo que dice Facebook, que son videos mal editados y cosas de las famosas fake news, que son como todas las falsas noticias y todo eso, y nos las tragamos derechito. Y después vuelven y nos dan en la cabeza, porque vuelven y nos usan. Entonces, no crean, hay que tener discernimiento y estos libros nos permiten hacer una lectura contextual de nuestro país. Y la otra es que yo creo que estos libros tienen un valor profético, porque esa es su funcionalidad, miren. ¿Por qué son considerados los profetas? Porque denuncian, no olviden eso, porque denuncian lo que está mal. O sea, estos libros de los profetas, tanto mayores, perdón, mayores y menores, sí, pero los anteriores y los posteriores, como en el canon judío, están ahí porque están denunciando qué fue lo que hizo Israel para llegar a donde llegó.
y para recordarles su historia. Y les está diciendo, miren, ustedes hicieron todo esto mal. En estas cositas acertaron, pero en esto lo hicieron mal. Pero aquí estuvo Dios con fidelidad. Ahora, recuerden el concepto. Dios le dio la tierra, pero les dijo que se las iba a quitar cuando se apartaran de él. ¿Qué hacen estos libros? Nos cuentan cómo se fueron apartando. ¿Y por qué Dios les quitó la tierra? Porque la tierra era don de Dios. Ahora, ¿por qué los manda al exilio? Para que ellos volvieran su mirada al Señor. Entonces, estos libros sí tienen una importancia para nosotros como sociedad y como iglesia. Si nosotros predicamos, ¿qué predicamos? Si denunciamos o no denunciamos lo que está mal dentro de nuestra sociedad. Eso es lo que están diciendo. Miren este libro de Jueces, ¿qué hace? Denunciar todo lo mal que estaba Israel. Eso es lo que nos cuenta. ¿Por qué son los 400 años de Israel? No era porque tenía pues el mejor momento de la historia de Israel. No. Entonces sí tienen un valor pastoral, tienen un valor teológico, tienen un valor social, ¿cierto? Porque miren, nuestra responsabilidad no es solamente predicarles a los de adentro, es predicarles a los de afuera. Si esta sociedad sigue tan mal como está, también quiere decir que hay voces proféticas que no estamos teniendo en esta sociedad. Y estos libros son voces proféticas y yo recuerdo una predicación de, no sé, Dori tal vez se acuerda, el profe Milton, ¿no? Voces contra la corrupción. Estos libros denuncian la corrupción dentro del pueblo, pero también nos invitan a denunciar la corrupción hoy día, porque nosotros tenemos un país altamente corrupto. En muchas esferas tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que no nos gusta pagar el precio profético, porque el precio profético es el señalamiento, es la exclusión, la muerte social y aún, miren qué pasa en nuestro país. Y un ejemplo chiquito quiero dejar ahí antes para cerrar este punto. ¿A quiénes matan en nuestro país? A los líderes sociales. ¿Quiénes son ellos? Los que denuncian lo que está mal. ¿Y qué les cuesta? La vida. Mis hermanos, ¿a quién nos gusta que nos vayan a mandar para el papayo? Pero ese es el rol de las voces proféticas, ¿no? Dice un amigo mío predicador, dice que desafortunadamente la iglesia ha ido perdiendo su voz profética y ya las voces proféticas vienen del mismo mundo. ¿Cómo estará de mal el mundo? Que la misma gente de afuera es la que está diciendo lo que está mal, porque ya la iglesia no denuncia lo que está mal. Entonces, digamos que estos sí tienen un componente. Ahora, ¿cómo se sienten después de todos estos elementos que les he dado? ¿Siguen mal? ¿Siguen preocupados? ¿Siguen angustiados? ¿Siguen confundidos? Cuéntenme un poquito cómo se sienten. Entonces, ¿cómo se Profe, pues, sienten? yo sigo confundido, yo sigo en mi Sigues argumento. confundido Voy en a, tu voy a leer lo que argumento. usted me envíe, sí voy a leer lo que usted me envíe porque sinceramente no logro entender ese aspecto, pero pues voy a leer y también voy a molestar al pastor Harold que debe estar ahí con la pastora Dori, a Yo, oiga, preguntarle Dori, le también. eché el chicharrón yo a usted, mijita. Pero de resto sí, y hay algo que usted dice en el libro de Josué finalizando, que nosotros muchas veces lo utilizamos en el versículo, capítulo 24, versículo 15, donde Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero una vez no sé por qué yo estaba leyendo estaba leyendo el libro y llegué allí y lo que sentí fue como que, claro, el texto no lo dice, pero sí sentí como que Josué lo que le estaba diciendo a las personas eran ustedes verán qué es lo que hacen, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ajá, Josué, ¿dónde está el sucesor suyo? Fue mi pregunta. Entonces sí me dejó como ese sinsabor y pues después paso uno a leer Jueces y se da cuenta, el texto no lo dice literalmente por ningún lado, no lo he encontrado,
pero sí se da uno cuenta como que qué pasó con el liderazgo y uno lo trae a su actualidad, entendiendo que no somos Israel, que no somos nada de eso, pero sí lo trae uno y uno se pregunta lo mismo y lee uno la historia o lo que por ahí a veces lee de la historia de la iglesia y uno ve cómo con el tiempo se va perdiendo la esencia de la palabra de Dios. Hay unas palabras que Pablo dice, creo que es en Filipense, que a mí me retumban mucho en la cabeza casi siempre, que dice, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas. Y Pablo sabe por qué lo dice. Entonces yo con los jóvenes tenemos todo el año casi repitiéndoles las mismas cosas. Y es intencional, yo le dije a mi esposa, es intencional que lo estoy haciendo, porque para mí no me es molesto, como dice Pablo, decirle las mismas cosas. Entonces, esa parte también me llama la atención. Me llama la atención el tema de las guerras santas, de que obviamente Dios no podemos tomar el nombre de Dios para levantarnos en armas, ni mucho menos entendiendo, por ejemplo, Romanos capítulo 13. Pero sí me llama la atención es el tema de la violencia, porque yo insisto en el argumento y me quedaré con él en la cabeza hasta que, bueno, Dios me permita entenderlo o corregirlo si estoy mal. Sí, pero es nuevamente, Javier, y yo sé que esto es fuerte para las primeras veces, igual cuando yo las escuché, o sea, no son las primeras veces que ustedes van a escuchar eso, yo creo que todos sufrimos cuando escuchamos eso, solo por la forma del concepto de cómo creemos que estos libros fueron escritos. Entonces, eso sí afecta nuestra comprensión del relato. Entonces, por eso, el entender que tienen un propósito teológico y que el autor las organizó y las escribió de tal manera para recordarnos el propósito teológico y mostrar un propósito teológico, no para justificar la violencia, que son dos cosas distintas, sino para mostrar el nivel. Ahora sí, profe. ¿Vio? Claro, ahora sí. Claro, yo estoy de acuerdo en eso, estoy totalmente de acuerdo en eso, claro que sí. No estamos justificando, yo no estoy justificando la No, violencia no, de no, no, ninguna de no, sus no, formas, ni el sino autor que, tampoco, ni el sino autor que de... el propósito, descubrir el propósito por qué Dios permitió esa violencia allí. O sea, o Sí, por qué Dios, sí, eso es lo que no me... pero mira, es que la pregunta es diferente. ¿Por qué ese relato está contado de esa manera y cuál es el propósito de ese relato dentro de la historia y cuál es el propósito teológico del relato? Sí, sí ven que cambia la pregunta. No sé si eso les ayuda. Creo que cuando el Señor le dijo a alguien, ay, no recuerdo ahora quién, que le dijo que no necesita que tenga gran ejército, sino que ¿cómo? No, sino con, creo que quedó con 300. Gedeón. Con Solo con Gedeón. estos, pero el propósito era mostrar que eran en las fuerzas de Dios y no en lo que él pudiera hacer. Exacto. Ahora, Israel siempre fue el menor comparado a sus enemigos, ¿no? Para mostrar el poder de El Dios poder de Dios en medio de eso. Ahora, ¿qué les animo? Miren, les voy a mandar la lectura de Josué y tiene una porción de la violencia. Léanse esa porcioncita y léanse eso. Ahora, ¿yo qué les animo? Léanse estos libros, pero léanselos teniendo en cuenta cuál es el propósito teológico de estos libros. Entonces, el asunto es que si yo me acerco diciendo, ay, es que, claro, aquí Dios permitió toda esta violencia, entonces yo ya los lentes con los que me acerco es mirando cómo justifico la violencia y por qué Dios la permitió. Que es a veces como a veces nos acercamos a los textos, ¿cierto? Eso se llama, ahora, cuando yo miro el propósito del por qué estos libros fueron escritos, y yo quiero animarles a pensar, no perdamos de vista cuál es el propósito de estos libros. Estos libros se escribieron para decirle a Israel, por esto llegaste al exilio, ¿cierto? Por esto llegaste al exilio, porque se te olvidó la Torá, porque se te olvidó el pacto, porque se te olvidó que tenías que serle fiel al Señor. Ahora, el tema de la recordación, miren, cuando leyeron Deuteronomio, uno de los temas
y de las estrategias retóricas que tiene el libro es de Moisés siempre, recuerda, no olvides, recuerda, no olvides, recuerda. Es como una musiquita y un sonsonete de, de Moisés. ¿Por qué? Porque se le iba a olvidar al pueblo y efectivamente, ¿qué pasó? Se le olvidó y no pasó mucho, pasaron 400 años y ya se les había olvidado. Y ese era la tarea de la predicación de Moisés. A mí me parece Moisés, después de Jesús, mi segundo predicador favorito de la Biblia es Moisés. Porque tiene unas estrategias para la predicación, porque él busca convencer a toda costa al pueblo de que no se olviden del Señor. Y les dice, vean, si ustedes no se olvidan de él, les va a ir bien. Y busca todas las formas, lo dice de forma bonita, le dice mostrando todas las bondades de lo que van a recibir si siguen fieles al Señor. Pero también les dice, pero si no, también les da todas las motivaciones negativas de lo que puede pasar si no se apartan del Señor. Le recuerda la historia, le recuerda la fidelidad del Señor, ¿no? Él tiene toda una forma de tratar de convencer. Pero el pueblo se le olvida rápidamente porque la tendencia del pueblo es solo al olvido. Entonces, en ese olvido, ay, tan bello, está saludando a tu hijo Maya. Es al olvido y fácilmente pues el pueblo olvida, ¿cierto? Entonces, digamos que no perdamos de vista por qué Josué, jueces, Samuel y reyes están ahí para contarnos cómo Israel se fue olvidando del Señor, se fue olvidando de la palabra y que en eso, en medio de todo, pues Dios es fiel. Dios sigue estando en medio de su pueblo y llamando a su pueblo al arrepentimiento. Miren, toda esta labor profética es para decirle al pueblo, hombre, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. Pero los benditos no escucharon y se parecen mucho a nosotros, ¿no? Que el Señor parejo nos habla y nada que nos volvemos al Señor. Entonces, digamos que, no sé, ahora sí, ya más claro, más complejo. A ver, Javier, cuéntame cómo quedas ahora. No quiero que se me vayan confundidos esta noche. No, profe, claro, 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 más claro, muchísimo más claro con la expresión que dijo. Yo acabo de pasar algo que se me ocurrió, lo acabo de pasar al grupo de allí de nosotros. Ok. Gracias por la aclaración y gracias también por permitirnos este espacio para poder mostrar las inquietudes y sí, las dudas que nos surgen, porque creo que ese es el propósito de esto. Gracias. Sí, total, ¿no? La idea es que aquí podamos conversar de estos temas que son los espacios donde podemos conversar de estos temas. No sé, Erika, Maye, Dori, Nelson, Francisco, Silena, Clara, Jessica, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, cuéntenme cómo se sienten después de esto. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches para noches. todos. Bendiciones. Bueno, la verdad es que sí es un poquito complicado para nosotros entenderlo, pero bueno, yo lo que puedo alcanzar a leer y a captar y en base a lo que usted nos ha explicado ahora, eh, yo veo como la misericordia, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Para con Israel, para ver que con todo y lo malo que se estaba dando y con todo lo que se dio y con todo que ellos se alejaron del Señor, ¿verdad? Y hicieron lo malo ante los ojos de Dios, él seguía en esa liberación, en la liberación de su pueblo, de estar ahí con su pueblo, de lo que él ha prometido, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es lo que a mí me admira y yo digo que nosotros como seres humanos, pues yo me meto ahí, nosotros seguimos, tenemos ese fracaso, es porque por eso, por alejarnos de Dios, por no obedecer su palabra, por no permanecer en Él,
porque mire que eso ya venía desde cuando ellos empezaron a pedir un rey, ¿no? O sea, cómo viene como una serie de consecuencias Bueno, que cuando ellos, esto nos ¿sí? muestra que por qué ellos empiezan a pedir rey, porque la crisis de liderazgo Claro, está tan terrible que sí, empiezan a ver también el reinado como una opción y también fracasó, ¿no? Entonces miramos cómo todos esos liderazgos fracasaron. sí, y hay algo que yo quería como aportar porque yo lo vi en el Instituto Bíblico de nuestra iglesia de Árbol de Vida Central, donde ahí nos enseñaba uno de nuestros profesores sobre el panorama bíblico, ¿verdad? Entonces, concluíamos en aquella ocasión en que Josué, de pronto de los errores humanos que cometemos todos en su liderazgo, él no adiestró a los niños, o sea, él siguió con los adultos, bueno, son conclusiones humanas, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Ujú. Él no, en ese tiempo se olvidaron de los niños, ¿verdad? Y no los adiestraron, no los formaron, y ahí está lo generacional, o sea, de los reemplazos generacionales. Esto me conlleva a mí porque yo le doy la palabra a los niños y entonces yo digo, Dios mío, nosotros, para mí personalmente es un desafío el poder decirles con claridad la palabra de ellos, enseñársela con claridad y con puntualidad. Es eso, el de prepararlos a ellos para que ellos puedan ser esa generación que conquiste lo bueno, ¿verdad? Que quede sembrada la palabra de Dios, pero como debe de ser, ¿cierto? Yo pienso que eso no ocurrió con Josué y por esa y otras cosas más, ¿no? Es que no se pudo llegar a dar de pronto eso que usted habla sobre lo generacional, sobre los relevos generacionales que deben de haber en el liderazgo. Esa es Ujú. mi opinión, profe. Gracias, Clara. Bueno, miren, Sí, yo quiero también animarles a pensar ahora que si hay cosas que no entienden y no están claras, no se las digan a nadie y no se las enseñen a nadie. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es generarle confusión ¿a quién? A la gente. Entonces, ¿uno qué hace ahora? De lo que uno escucha en las clases, no siempre va a entender todo porque hay conceptos que requieren una maduración teológica más grande. Ahora, este es un curso pequeño, ¿cierto? Generalmente es de 16 horas, con ustedes tenemos 12 horas nada más, imagínense. Entonces, es reducirlo y ¿qué hace uno? Uno tiene que tener su ejercicio de investigar hasta que logre uno entender y llegar a un criterio personal. Pero estas son cosas que si uno no tiene claras, no las puede decir en la iglesia. Y dos, tiene que tener mucho cuidado cómo se comunica. Entonces, porque si no, uno termina dañando a las personas. Entonces, esas cosas las hablamos dentro del aula y ya cuando uno tiene cierta madurez teológica, que tiene claro y de cómo funciona, entonces sí ya las puede compartir en los elementos, ¿cierto? Entonces eso lo digo para que no vayan a generarle a la gente una confusión. Yo siempre les digo, el seminario no daña a nadie. Es la gente que sale, que ya viene con, yo digo, que tiene ya sus ideas raras y encuentra aquí alguna razón para poderla justificar. Entonces, hay que ser sabio, ¿cierto? Porque uno cuida la fe de la gente de la iglesia, uno cuida a las personas. Entonces, miren, eso nos pasa a todos cuando estudiamos estos temas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento y de cualquier cosa de la Biblia. Uno empieza a leer, empieza a madurar y hay cosas que toman un poquito más de tiempo de entendimiento, ¿cierto? Cuando ya uno las tiene más claras y tiene un concepto claro de eso, ya uno puede hablar más con propiedad de ellas, ¿cierto? Pero eso toma tiempo, así que no se preocupen, ¿cierto? La madurez teológica va tomando tiempo y estos son cursos básicos. A medida que ustedes van tomando estos cursitos, van añadiendo, eso es como una bolsita de herramientas. Entonces a esa bolsita de herramientas uno va echando una herramienta, va echando otra herramienta y después cuando ya más o menos esa bolsita tenga ya más herramientas, uno dice, mira, esta herramienta con esta me da esto y ya uno va entendiendo otras cosas más con más tiempo, ¿cierto? Pero no se angustien si no tienen todo claro, ¿cierto? Eso pasa cuando hablamos de estos conceptos, pero sí animarles
a que no digan todo eso dentro de la comunidad si no lo tienen claro para que no vayan a dañar a nadie, ¿cierto? Que no tiene lo que ustedes están teniendo acá, ni tienen por qué saberlo todavía. Entonces, digamos que eso es lo que uno llama madurez teológica en términos de los conceptos que uno va desarrollando. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, creo que Silena levantó la mano. ¿Fue Silena la que le levantó la mano? No fui yo. Ah, Sí, Francisco. profesora. Sí, Silena y Francisco. Así también. Ujú. Fui yo. ¿O fue Silena? Creo Bueno, que tú Adelante, primero y cariño, adelante, luego Silena. adelante. gracias, Silena. No, es cierto toda esta parte en lo que tiene que ver con que uno no puede tragar entero. Las cosas no son para tragarlas entero y las cosas de Dios, en lo que está escrito en la palabra, tampoco es para tragarlo entero. Entonces, uno tiene que tener cierto grado de razonamiento, cierto grado de argumento para que uno pueda decir por qué esto, por qué lo otro. Y esto que estamos haciendo aquí, estudiarlo, pues nos abre un poco más el horizonte en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra y sobre todo con este libro de Jueces, que es un libro tremendo, tremendo. Es como Sansón, por ejemplo. Sansón era el valiente débil, se podría decir. Pero son cosas que uno ve y que uno estudia y que se da cuenta que necesita argumentos. En cuanto a lo que tiene que ver con Guerra Santa, me parece como que paradójico unir esas dos palabras, guerra y santa, guerra y sagrada. O sea, son cosas que no pueden ir juntas. O es guerra, o es santo, o es sagrado, pero esas dos cosas no pueden ir juntas. Ese concepto, no sé quién pudo haber. La verdad que tendríamos que investigar quién fue el que colocó esas dos frases, esas dos Que palabras las juntas. juntó. Alguien que le gustaba la guerra y quería justificarla a nombre de alguno. Exactamente. Pero me parece que no va al caso. Eso bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la... Muchas gracias, Francisco. Sí, como digo, pero esto que estamos haciendo aquí y ahora, ver que a mí lo que más me ha llamado la atención y es lo que ha repetido una y otra vez, es el concepto teológico, el propósito teológico. Cuando nosotros podamos entender un poco más lo que tiene que ver con el proceso, con el propósito teológico, nos vamos a dar cuenta de que esos argumentos y esas razones y ese razonamiento que nosotros tenemos, pues se va a ir bajando para poderle dar más énfasis a lo que tiene que ver con el propósito teológico. Muchas gracias, Francisco. Okay. Silena. Sí, profesora, buenas noches a todos. Buenas noches. La palabra dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. El Señor desde el principio estuvo siempre interesado en que el pueblo conociera su palabra, que estuviera ahí presente en su casa, con sus hijos, con sus familias, todo el tiempo. Pero eso a través del tiempo no se hizo. Así que se perdieron porque no conocían la palabra. Así que lo que decía mi hermana hace un ratito sobre que no se los enseñaron a los niños, pues eso tuvo que haber sido así completamente para que la palabra declare algo como que se perdieron por falta de conocimiento. Bueno, el tema sí, de Josué. Sí, piensen, señora. Hay términos que usamos en teología y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Tuvo que ser así o no? Uno puede intuir que fue así. Uno sospecharía. Esos son los términos que uno utiliza, ¿cierto? Porque si no, uno debe tener cuidado. Salvo que el texto me diga explícitamente eso, ¿cierto? Uno dice probablemente o las investigaciones muestran que, ¿cierto? Miren, ese lenguaje nos ayuda mucho. ¿Por qué les voy a dar problemas? Exacto, para evitar meternos en problemas, pero también para uno no hacer decir a la Biblia cosas que no dicen.
y no crear teología de suposiciones. Entonces, que también hay que Totalmente, tener profesora. cuidado con eso. Entonces, digamos que eso es un lenguaje que ayuda mucho. De Ok. decir, probablemente, o uno dice, yo imagino, pero ¿quién lo está imaginando? Yo, ¿cierto? No hago que la Biblia dice que uno puede utilizar si el texto se lo permite a uno, ¿cierto? Digamos que hay licencias que a veces nos da y hay otras licencias que no. Entonces, en Así ese es. sentido, uno habrá probablemente, uno sospecharía, uno intuiría. Digamos que ese Entonces, lenguaje nos ayuda mucho. Pues no probablemente solamente para también. ti, Silena, sino para todos. Digamos que ese es Sí, claro. un elemento Sí, claro, profesora, gracias. que creo que nos ayuda mucho. Así es, profesora, gracias. Y entonces, de acuerdo a su instrucción, que totalmente la acepto, probablemente Tan en el bella. tema de Josué, cuando nosotros estamos estudiando la palabra y leemos la palabra, él siempre estuvo al lado de Moisés y la palabra habla cómo fue como ese acompañamiento. Pero con Josué no pasa lo mismo. O sea, no se habla de que alguien estuvo así como estuvo él con Moisés. Y probablemente, de pronto pensando yo acá, obviamente, es que realmente Josué no contó con ninguna persona o que no había en ese tiempo de Josué una persona conforme al corazón de Dios con que realmente él pudiera trasladarle ese liderazgo, porque el pueblo ya venía como venía. Y Josué más bien iba como empujando a todo mundo y para que no se descarriaran, pero tal vez no había una persona conforme al corazón de Dios que pudiera seguir con ese legado. Bueno, el texto no nos dice Todo nos no nos da dice. para decir eso. Sí, sí, no, exacto. Entonces, probablemente es Entonces, lo que puedo intuir que no había una persona, no, que no había una probablemente persona. tampoco, no. Tú sospechas eso, pero Yo probablemente sospecho, yo tampoco. sospecho No, que no había nadie. no, realmente no dice el texto. Pues no me da Josué no me da ninguna pista para pensar en eso. Sé que no había nadie, Ahora, la razón por la cual no dejó a nadie. no, pues el texto no dice con No, claridad eso. Ahora, no lo que dice, pasa es no. que Josué tenía una misión y era entrar, poseer, conquistar, dividir y asentar, ¿cierto? Que esa era como la... Ahora, uno de pelea y de guerra y de conquista, pues yo no sé qué tanto le dé tiempo a uno para formar líderes, ¿cierto? No sé. Pues yo poniéndome un poquito en los zapatos de Josué, si a mí me hubiera tocado, ¿no? Pero pues digamos que no los hay, entonces tampoco no nos dice. Ahora, algo que sí se puede notar es que en el caso de Josué y en el caso de Moisés, a ambos se les llama, Dios les llama siervos de Dios, mi siervo Moisés, mi siervo Josué. A ninguno de los jueces se les llama mi siervo. Ese es un término para Josué y para Moisés, pero no para ninguno de los jueces. Profesora, ¿y Ninguno será de los que 12 jueces tiene ese título que se les da, ¿no? Que el mismo texto bíblico da. Entonces, pero eso lo vamos a mirar ahorita que entremos un poquito como algunos preliminares de jueces y para que hagamos un ejercicio que quisiera que también tengo como meta de esta clase, que ustedes vean el valor de la Torá para entender estos libros. Entonces vamos a hacer un comparativo de uno de los jueces con todo lo que la Torá nos dice acerca de esto y mirar qué fue lo que pasó ahí, cómo se ve la Torá y qué nos permite entonces deducir de este juez a la luz de la Torá. Entonces, bueno, Silena, no sé si tienes algo más para decir. no, profesora, lo que le iba a decir era que la función de ellos, tanto de Moisés como de Josué, era llevar al pueblo hasta esa tierra prometida y en el caso de Josué ya dejó a todo el pueblo en la tierra prometida. Así que como hasta estás ahí estaba ese tipo de liderazgo. Sí, cada uno tuvo una misión distinta. El de Moisés fue sacarlos de Egipto, darles la Torá, Y Josué organizarlos. entrarlos.
Josué entrarlos, organizarlos y dejarlos asentados ahí. Dividir la tierra, Exacto. esa fue, ¿cierto? Miren, eso es fácil, vean. Divide, conquista, divide, asienta 12 tribus. Eso es básicamente resumido el libro de Josué. Josué es un estratega militar. Entonces su tarea es divide, conquista, sur-norte, divide, asienta a 12 tribus. Eso es todo. Digamos que esa es la forma más resumida de pensar en Josué. ¿Cierto? Mire, siempre piensen, divide, conquista. Sur, norte. Divide, asienta 12 tribus. Eso es el libro resumido de la tarea de de Josué, ¿cierto? De Josué. Entonces, tanto Josué como Moisés sí tienen tareas distintas, ¿no? Y misiones distintas. Y a ambos se les da la categoría de mi siervo, que ese es dado por Dios, mi siervo Moisés, mi siervo Josué, ¿cierto? Entonces son palabras mismas de Dios ahí dentro del relato, que no se le da a ninguno de los otros jueces, interesantemente. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si después de este voltaje nos tomamos unos 15 minutos de descanso? Yo sé que es mucha información. Tómense algo cargado para que les ayude o algo que les ayude para los nervios tal vez. Y les baje la tensión que les ha generado este punto de la clase. Y nos vemos en 15 minutos para que podamos tener nuestro ejercicio y hablar un poco más acerca del libro de jueces. Quiero que recordemos algunas cosas de jueces. Igual ustedes les animo que los que lo leyeron lo vuelvan a leer y los que no lo han leído que lo lean, ¿cierto? Que una de las cosas que hace el libro de jueces es que nos sorprende a cómo nos presenta un Israel fraccionado, ¿no? Es muy interesante porque ese es un contraste entre Josué y jueces, porque Josué nos deja, digamos, un pueblo que ya está asentado, que está más unificado, digámoslo así, más unido, y que pues tiene un liderazgo claro, ¿no? En este caso ya no hay un liderazgo claro, que es lo que veníamos hablando ahorita, un Israel que va detrás de líderes que son particularmente de dudosa moral, ¿cierto? Que ya hemos venido hablando, que entre momentos luchan entre sí y van dibujando, digamos, sus fronteras internas y también que son poco observantes u obedientes a la ley, ¿cierto? Entonces, digamos que la forma en que está escrito el libro tiene como unos desequilibrios, digámoslo así, ¿no? Entonces hay unos jueces de los que se nos dice casi nada y otros de los que se nos dice mucho de esos jueces, ¿cierto? Entonces a unos apenas se les nombra y a otros se nos dan más detalles de esos otros jueces. También, digamos, pensando en el libro de Josué, que hay un orden y una disciplina social, ¿cierto? En otros libros ya vemos pasiones diferentes, irracionales, no hay tanta cohesión interna en el pueblo. Y digamos que el carácter literario, miren que aquí es interesante, de este libro es diferente al de Josué, ¿no? Y Y en esto quisiera también pensar con ustedes que dice, miren, esta frasecita nos ayuda mucho a entender un poquito también el propósito teológico del libro. Dice, este libro, ¿cierto? Por su carácter literario, que es distinto al que lo antecede, da luz para que observemos una disonancia narrativa, ¿cierto? Que tiene una profunda significación en la hermenéutica y se explica por el hecho de que al señalar cuán bajo ha llegado Israel, para preparar al lector para justificar teológicamente el paso de la monarquía. Entonces recuerden, este libro nos está mostrando la decadencia tan brutal a la que llegó Israel, ¿cierto? Que una decadencia en liderazgo, en cohesión, en religión, en moral,
tan grande que el autor lo escribió de tal manera para prepararnos para decir por qué llegó la monarquía, ¿cierto? En palabras más, palabras menos, ¿cierto? Entonces nos ayuda a entender. Ahora, alguna advertencia sobre el libro de jueces, y yo creo que no me acuerdo si fue esta Erika la que lo mencionó, que tanto el libro de jueces como el de Josué no es una obra de conductas ni de manual de conductas, que ese ha sido nuestro problema cuando hemos escogido estos libros. Entonces los cogemos como modelos de conducta. Entonces, sea como Josué, sea como Sansón, sea como Gedeón, ¿cierto? Entonces los cogemos como modelos de conducta. Y eso es lo que no debemos hacer con ellos, yo les decía, ¿no? Ahorita. Sí, no son modelos de conducta que son sugeridas para los cristianos o para los creyentes, sino más bien son una serie de relatos agrupados que nos cuentan o nos pintan un mundo cultural, político y religioso del Israel premonárquico. Entonces, miren esto y de pronto esto les ayuda. Asumir que las conductas aprobadas por Dios en el libro de jueces nos habilitan a nosotros a repetirlas. Sería como decir que los siervos y las siervas dadas por Dios en premio a Abraham nos invitan hoy a confirmar la esclavitud. ¿Sí ven la relación? Entonces, esto nos debe ayudar a nosotros un poquito de cómo leemos estos pasajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Esto nos están pintando y nos están contando el mundo cultural, político y religioso de Israel premonárquico, es decir, antes de la monarquía. No son modelos sugeridos de conducta de vida, ¿no? Entonces ahí, digamos. Los datos del libro, se conoce también el libro en hebreo como Shofetim, a quienes son llamados por Dios para conducir el pueblo, ¿cierto? Los jueces, en un periodo. En realidad, digamos que no es que se les conozca porque ellos juzguen algo, ¿no? Realmente esa función es muy pobre, digamos, en ellos no es tan fuerte. Más bien la función de estos jueces es que tienen un rol militar, guerrero o libertador. Digamos que en eso se mueven realmente el liderazgo de estos jueces, no es que hacen juicio sobre otra persona. También lo que les decía que era algo interesante de notar que a ninguno de ellos se les utiliza la expresión que se le utilizó a Moisés, a Josué y a David, mi siervo de Yahvé o mi siervo, ¿no? Que Dios mismo les da a ellos. En este caso está para Moisés, Josué y David. En ningún otro caso se utiliza, ¿no? Entonces, fue negada a los jueces, de pronto puede tener una implicación. Hay dos tipos de jueces que digamos que así lo clasifican los estudiosos del libro de jueces, ¿no? Como los jueces menores y los jueces mayores. En realidad, digamos que hay un número 12 como de completo o algo así. Los menores son Sagmagar, Tola, Yair, Isam, Elón y Abdón. Y los mayores, pues que son los que más conocemos, son como Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, ¿cierto? Y que de ellos se nos cuenta más bien sus acciones detalladas, que están llenos de heroísmo. Y miren, a la misma vez del heroísmo también hay que crueldad, ¿cierto? En lo que se da dentro de estos jueces. Entonces, digamos que tenemos este tipo de jueces. Digamos que esta es una tablita que ustedes encontraron dentro de su lectura, donde están distribuidos, miren, hay en un orden 1, 2, 3, 4, 5 mayores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 mayores en los primeros 8 capítulos, del 3 al 8. Luego encontramos los menores. Jefté se atraviesa en el capítulo 10 como mayor y termina con Samson siendo el mayor con el que termina, digamos, con el tema de los filisteos, ¿cierto? Entonces ustedes ven qué tipo de juez es y con quiénes fueron, digamos, sus enemigos. Entonces en el caso de Otoniel, lo que eran los arameos, en el caso de Jehud, moabitas, Sangar,
filisteos, Débora los cananeos, Gedeón los madianitas, en otros no se sabe. En el caso de Jefté, los amonitas, y nuevamente en el caso de Sansón, ¿qué? Los filisteos. Entonces, y ahí tenemos las referencias bíblicas de ellos. Digamos que esta es una estructura del libro que es muy básica, ¿cierto? Tienen una introducción y una conclusión. Miren que la introducción y la conclusión son muy parecidas en la estructura. Tienen aspectos militares y aspectos religiosos. Ambos inician así y terminan así. Ahora, ese es el marco de comprensión ¿de qué? De la historia de estos jueces. Entonces, esa introducción y esa conclusión nos permite entender todo lo que está en la mitad del libro, que es la historia de esos 12 jueces, ¿cierto? Entonces, no es gratuito que estén puestos ahí. Tienen un componente teológico, tanto la introducción como la conclusión del libro. Entonces, digamos que eso es clave para poder entender de qué trata, digamos, el libro y por qué cada juez está donde está. Entonces, y quería mostrarles porque este es un libro de ciclos, se conoce el libro de ciclos. Entonces, ¿cuál es los ciclos que ellos tienen? Tienen un momento de soberbia, el pueblo se olvida de Dios, hace lo que bien le parece, como dice el libro, ¿cierto? Miren qué hay aquí abajito. Aquí abajito está la expresión que, con quien termina el libro, de que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Pero eso es una cosa transversal, de inicio hasta el final del libro, ¿cierto? Ese es digamos que ese es el corazón del libro, ese versículo, que nos permite entender todo lo que sucede dentro del libro. ¿Qué busca mostrarnos el libro de Jueces? Que cada uno hacía lo que bien le parecía, y esa es la razón por la que el pueblo termina como termina. Ahora, piensen cómo inició Josué. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Josué? Y nosotros vimos el tema teológico hace 8 días. El lunes hace 8 días. ¿Sí se acuerdan? Josué 1:8 y 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él para que guardes y hagas. Y le dice, y esfuérzate y sé valiente. Entonces vemos un pueblo que arranca cimentado y pues que Josué nos arranca diciendo, esto es lo que deben hacer. Y ya aquí vemos todo lo opuesto de lo que debían hacer, ¿cierto? Un pueblo olvidado de la palabra. Entonces, listo, se olvidaron. Dios manda a que entren en servidumbre o en esclavitud o que tengan un opresor, ¿cierto? Esos opresores tienen su finalidad. Su finalidad es que el Israel vuelva sus ojos ¿a quién? Al Señor. Hay un momento de súplica, el pueblo pide la ayuda de Dios, hay en algunos casos arrepentimiento. Dios levanta un líder, manda su salvación y llega un momento de paz o de sosiego. Y vuelve y arranca. Miren, interesante, ¿no? Aquí ustedes ven en este cuadrito los años de opresión. 8 años de uno, 18 del otro, 20 de los cananeos, 7 de los madianitas, no se nos habla de la guerra civil, 18 de los amonitas y 40 años de los filisteos. O sea, estamos hablando de un buen tiempo, ¿no? Entonces, y esos son los ciclos, entonces vuelven soberbia, servidumbre, súplica, salvación y sosiego. Se les olvida y vuelve y arranca el ciclo. Entonces, digamos que este es un libro de ciclos. Entonces, ¿qué se va dando con los jueces que vamos viendo acá? Recuerdan, bueno, ¿cuál vamos a ser nuestro taller de hoy? Y espero que les guste este taller. Vamos a ver cómo nos va. Nuestro taller de hoy va a ser
que vamos a comparar y a revisar cómo Sansón cumplió o incumplió la ley. Y vamos a hacerlo, Sansón, digamos, es uno de los jueces del que más se habla en la Biblia. Es del que más, digamos, se desarrolla un poco más. Entonces, nos toca leer la historia de Sansón y compararla con el 6 al 1 al 21. Ahora, este es un trabajo que espero que me entreguen como nota de clase, que me envíen por correo, y eso es lo que vamos a trabajar hoy en grupos pequeños, ¿cierto? Vamos a comparar qué se decía de un nazareo y cómo Jueces nos cuenta cómo vivió Sansón su nazareato. Pero no solamente quiero que ustedes lo comparen, sino que ustedes también me digan sus reflexiones al final de qué piensan de eso, de la vida de Sansón, a la luz de lo que ustedes alcanzan a ver, que la Torá nos dice acerca de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a tener tiempo de grupos pequeños y voy a colocar aquí. Entonces, dos reflexiones de ustedes a partir de lo que descubren como grupo, ¿cierto? Dos reflexiones bien pensadas, teológicas, de qué entonces es, pues, Sansón, ¿cierto? A la luz de lo que nos dice la Torá. Recuerden, los relatos no nos dicen directamente lo bueno ni lo malo, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda a mirar? La Torá, ¿cierto? Entonces, mirar qué tan fiel fue Sansón al Señor, ¿cierto? ¿Qué tanto hizo la voluntad del Señor? Ahora, en este caso estamos comparándolo con números, que es lo que nos habla del nazareato. ¿Quiénes eran los nazir o los consagrados? Pero yo espero que ustedes traigan a la luz también los textos de Deuteronomio, porque ustedes leyeron un Deuteronomio, ¿no? Y hicieron un mapa mental de Deuteronomio y todo eso. Entonces, recuerden, estos libros siempre hay que tener ¿a quién? A Deuteronomio en la cabeza. A Deuteronomio, porque el autor bíblico tiene a Deuteronomio donde, en su cabeza, cuando está escribiendo esto. Entonces, ¿qué les parece este ejercicio? A mí me emociona hacer ese ejercicio, pero yo no sé si a ustedes les emociona como me emociona a mí. A ver, entonces nos vamos a ir. Bueno, ¿yo qué les voy a dejar? Les voy a dejar bastante tiempo porque son varios capítulos. Ahora, tratemos de alcanzar a terminarlo hoy. Si no se alcanza a terminar hoy, lo terminamos en la siguiente parte de la clase, ¿les parece? Para que no les dé como una crisis de ansiedad. Sí, Jessica, voy a tratar de organizarlos. Déjame un segundo. A ver. Profe, disculpe, ¿me puede como decir otra vez que no entendí mucho que vamos a hacer ahora? ¿Viste lo que proyecté, Carmen? Las Sí, señora. preguntas. No vi Esas las son. preguntas, no. Bueno, lo que pasa es que en las preguntas que yo no sé si Dori puedes mandarlas al grupo, si me haces el fa. Grupos. Mientras yo acomodo aquí a Javier y a... Ahí el grupito yo mandé la imagen de la gracias, diapositiva. Maye, gracias. Muchas gracias. Carmen, es que en la diapositiva está lo que estoy pidiendo, de comparar números con Jueces 13, 14 y 15, que es toda la historia de Sansón, ¿cierto? De inicio a final. Miren que gasta 3 capítulos y grandes. Entonces, bueno. Yo voy a estar pasando por los grupos y voy a estar mirando cómo les va en el proceso. ¿Listo? Bueno, muchachos.
Listo, nos fuimos. Por favor, denle en aceptar y bueno, yo paso ya entonces por los grupos.